Bien, el tema es el siguiente. Tomé la decisión de hacer un repaso de algunos temas del discipulado porque siento o puedo percibir que muchos se saltean un paso de esto que hemos venido enseñando a lo largo de estos años. Llega un momento que, como lo compartí en los audios que mandé el sábado pasado, que en su infinita misericordia el Señor nos permitió entender muchos temas que antes eran temas oscuros para nosotros, que eran temas que verdaderamente no los entendíamos o eran preguntas que estaban dando vueltas y que no tenían respuestas para nosotros. Y como que en la búsqueda que teníamos con respecto a la palabra, fuimos hallando las respuestas y se nos revelaron muchas cosas con respecto al plan del Altísimo. Se nos revelaron muchos misterios, porque a la verdad eran misterios que para nosotros, porque tenían nuestro entendimiento velado para ciertas cuestiones. Y como que Dios nos permitió poder adquirir entendimiento, sabiduría en ciertas áreas de las Escrituras y poder compartirla con todos. Y eso estuvo genial. Pero también sé que ustedes recibieron muchas enseñanzas, recibieron mucho conocimiento, se alimentaron, pero también es como que llega un momento que me puse a pensar en el pastor Sergio y lo entendí, cuando ya la gente venía porque le gustaba solamente escuchar los secretitos de la palabra. Nada más. Escuchar la revelación de las cosas ocultas para tener algo que decir o que contar y nada más. Y porque para eso lo querían, pero no era porque tal vez le causase un temor y que eso iba a hacer que estas personas se entregasen más a la dedicación o al servicio o una entrega absoluta al Señor, sino que todo lo contrario, simplemente querían tener un conocimiento de ciertos secretos, ciertas revelaciones que para saberlas y tal vez para poder contarlas a alguien, pero no porque en sus vidas en particular quisieran ejecutarlas. Y pensando en todo esto, me puse a ver algunas de las enseñanzas y el propósito del llamamiento. ¿Por qué cuando Dios nos llama hay dos propósitos fundamentales? Si usted tiene su Biblia, la primera está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido o los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la visualización de la verdad. O sea, que el primer propósito que Dios cuando nos llama es la salvación. El primer propósito, lo bueno de esto es del Evangelio. La palabra Evangelio siempre se nos ha dicho que es como si fuese una buena noticia, pero el Evangelio es noticia. Y la noticia puede ser buena o puede ser mala. Se da a entender que, para nosotros el tema de la salvación es como una buena noticia. Pero la palabra Evangelium es noticia. Ahora, que haya una salvación es una buena noticia. Y el segundo propósito, justamente lo encontramos en San Juan 15. San Juan 15, verso 4 al 8. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros el pámpano, el que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, que se secará, y lo recogen y lo echan en el horno de fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras, lo que queréis, y será hecho. Esto es claro, no es que cualquiera puede pedir cualquier cosa y se va a hacer hecho. Hay una condición. La condición es poder permanecer en Él y nosotros en Él. Y la forma de que nosotros poder verdaderamente permanecer en Él es que su palabra sea carne en nosotros. ¿Se acuerdan la enseñanza palabra en carne y palabra en piedra? La palabra en piedra es la que muchos tienen, es la que la leen, pero son los que la viven y se la hace propia. Entonces, de esa forma uno puede pedir. Cuando uno tiene la palabra en carne, pide, pero no pide para sí, sino pide conforme al plan y las cosas de Dios. Dos cosas fundamentales. Dios nos llama para salvación y para un servicio permanente y completo. Porque es la única forma en la que podemos llevar fruto. Mateo 4:19 dice así: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Acá tenemos, dice, venid a mí y los haré, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Hay tres pasos fundamentales y obligatorios para que una persona que es llamada pueda poder desarrollar los dones y ejercer un ministerio o un servicio en el Señor, pero como corresponde. Y sin estos tres pasos obligatorios, no podemos desarrollar un servicio como a Dios le agrada. Y el primero es, vengan a mí, que es el llamamiento. Sabemos que Dios te llama y justamente para que te salves. Y también para un servicio permanente. Pero en el servicio permanente pasa algo también. Acá tenemos, vengan en pos de mí, que es el llamamiento. Los haré. Me habla de la formación de la persona. Me habla de trabajar con la persona. Porque vengan a mí, pero como diciéndole, yo los voy a preparar. Y el ministerio, después de la preparación, pescadores de hombres. Pero yo no te puedo mandar a pescar si primero no te digo cómo hacerlo. O cómo es. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces estos tres pasos, verdaderamente, para que funcionen en nuestras vidas, no los podemos saltear. El primero, obedecer primeramente el llamado. Y el que muchos están salteando, que les buscan los secretitos y les gustan las relaciones, es la segunda. Quieren trabajar sin ser formados. Vamos a Marcos 3, verso 13 y 14. Dice lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Otra vez vemos acá, en estos pasajes, lo mismo. Llama a los que él quiere. Es el llamamiento. Con un propósito, para que estuviesen con él. ¿Para qué iban a estar con Jesús? Para formarlos. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar, al ministerio. Pero no los puede enviar a predicar si primeramente no están con él para ser formados. No pasan un proceso de formación. Y eso es lo que muchos están obviando o evitando, la formación. Tenemos otro caso en el libro de los Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo, ve
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido me es este, Pablo. Es un llamamiento. Le es necesario, yo le voy a enseñar lo que es necesario padecer. La formación. Para poder llevar mi nombre ante reyes, ante gentiles, ante quien sea. Pero no puede obviar la formación. Pablo no hubiese podido afrontar todo lo que él vivió, los azotes con vara, con látigo, los naufragios, si no hubiese tenido primeramente una formación, una preparación. Pedro no hubiese podido cumplir su ministerio y ninguno de los apóstoles si no hubiesen tenido una preparación y una convivencia con Jesús. ¿Eso sabe cómo se llama? La parte que muchos quieren obviar, el discipulado. Es el discipulado. Porque el discipulado no es solamente venir a un discipulado bíblico teórico. Porque lo teórico lo podemos leer acá, como lo vamos a hacer ahora. Pero la parte práctica es la que estamos obviando. Porque se están llenando de conocimientos y de secretitos, pero están obviando la parte práctica. Que el discipulado no es venir solamente de sentarse y escuchar al maestro, o al pastor, o al líder. El discipulado es un poco más profundo que eso. Que vengo a la congregación y me alimento con la palabra. Esa palabra me llenó para toda la semana. ¡Qué revelación! ¡Qué tremendo! Pero después no estoy dispuesto a dejar de lado mis problemas, mis situaciones y las cosas cotidianas de la vida, las que me tienen enredado, para poder ejercer un servicio. Me gustó la palabra, me gustó lo que recibí, me gustó la revelación, me gustó escuchar el secreto, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Quiero decir y quiero enseñar y quiero explicar lo que aprendí de lo teórico, pero lo práctico no me respalda, que en realidad es lo que me da la autoridad. Pero la fe, o sea, la visualización sin obras es muerta. Es muerta. No tiene sentido. Es muerta en sí. Por eso vamos a Mateo 28, 19, y quien lo tenga, léalo fuerte, por favor, y claro. Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es cuando Jesús ya estaba para ser ascendido, que ya eran los últimos días, toda potestad ya me ha sido dada, murió, resucitó en el cielo y en la tierra. Yo tengo la autoridad, y con la autoridad que yo tengo ahora ustedes tienen que ir a hacer lo mismo que yo hice con ustedes. Vayan a todas partes y hagan discípulos. No le digan, no le dijo hagan Músicos, hagan cantantes. salmistas, no, a ver, formen, preparen, capaciten, entrenen personas. Hagan discípulos, porque el discipulado, por ejemplo, el discipulado tiene como objetivo básico formar la vida de la persona para el servicio del Señor. Entonces, para poder ejercer un servicio, primeramente necesitamos ser formados. Porque en el discipulado, no solo teórico, sino en lo práctico, es donde se ven, perdonen la expresión, los pingos en la cancha. Es donde verdaderamente se ve quién va a ser el verdadero y quién no. Eso define la diferencia entre en quién es el que crece y quién no crece. Quién va madurando y quién no. Porque en el discipulado hay roces. Hay roces entre los hermanos. Pero dice la Biblia que esto es necesario para que salgan a la luz quiénes son los del Señor y quiénes no. Entonces todos queremos obviar esa parte. La formación. En la formación
que es el discipulado, se quema la carne, se chamusca el orgullo, se chamusca la soberbia, muere el yo soy o el yo interior, muere tu orgullo, tu envidia, mueren tus proyectos personales y terrenales, muere tus sentimientos, tus pasiones, te negás, aprendes a negarte a tu familia, a tus hijos, con tal de entregar tu vida al servicio del Señor, porque soy llamado para un servicio permanente y completo. El discipulado también es parte de lo que nos acontece en distintas situaciones. Ahí es donde En la ponemos vida. por obra En la vida. lo aprendido. Es parte Acá estamos con lo teórico y yo te puedo explicar bíblicamente y de qué se trata el discipulado, pero cuando vos te toca enfrentarte a los problemas de la vida es donde vos tenés que aplicar lo que aprendiste. Lo que aprendiste en la teoría, lo tenés que aplicar en la vida real cuando te enfrentás a una situación. Ahí la verdad. Porque aprendemos lo teórico, pero el examen se rinde en la práctica. En la práctica se rinde el examen. No acá dentro de la iglesia. Acá recibís la información. En la vida cotidiana rendís el examen. Y eso te va llevando. Por eso la formación es el objetivo básico para un servicio como corresponde al Señor. San Juan 15:8, yo se lo leo, dice así. 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, si yo no llevo un fruto, no soy un discípulo. ¿Cuándo es glorificado el Padre? Cuando lo que Jesús dejó enseñado y establecido para nuestras vidas, nuestra formación, y podemos llevar fruto, el Padre es glorificado. Y de esta forma podemos ser los discípulos. Eso es bien claro. Y vamos a leer ahí nomás en San Juan también, verso 16, que dice lo siguiente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, Él os dé. Jesús, yo no quise buscar a Jesús. Jesús dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pero Jesús también dice, nadie viene a mí si mi Padre no me lo envía. Entonces, es permitido por el Padre que nosotros llegamos y poder escoger, que Él nos escoja, pero también tenemos que ganarnos ese lugar. Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A ver, esto es lo que Jehová le decía en este caso también al pueblo de Israel. Pero la verdad, es un periodo de preparación donde las vidas se capacitan adecuadamente para transmitir las enseñanzas de las Escrituras. Lógico que yo necesito también tener conocimiento de las Escrituras para poder dar una correcta comunicación, y ello demanda un tiempo y demanda una dedicación también, poder estudiar, poder entender, poder razonar, poder comprender, tener comprensión de lo que leo. Pero para ganar la comprensión de la lectura, yo primeramente tengo que dedicarme a leer y a preguntar y buscar lo que no entiendo en un diccionario, en internet, la palabra que, por ejemplo, el otro día me preguntaban
con Franco estamos de dónde venía la palabra marciano, y automáticamente buscar etimología, marciano, buscar etimología de marciano. Y te lo explica que viene de Marte, de un ser que viene fuera de este planeta y en este caso de Marte. De ahí sale la palabra marciano y de dónde es. Y así, con cada palabra que lo entienda, porque así es como uno aprende. Dedicándole un tiempo, y en todo un tiempo, en el trabajo, un segundo lo puedes hacer. No solamente es una preparación doctrinal, sino también que es un sistema de vida. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado. ¿Sabe qué pasó acá? No es que Pedro y Juan no sabían leer ni escribir ni nada por el estilo. No eran hombres letrados, como lo fue, por ejemplo, en este caso, el rabí Shaul de Tarso, cuando fue llamado. Saulo fue a una escuela rabínica y instruido a los pies de otro hombre, gran hombre, Gamaliel. Pablo sí era un letrado, fariseo de fariseo, y él lo dice. Celoso de la ley, ellos no. Pero después cuando ellos dan un discurso, amados y ancianos del pueblo de Israel, se paran y dan un discurso en el libro de los Hechos. Pedro, Juan, ¿de dónde sacaron todo este conocimiento? ¿De dónde sacaron toda esta instrucción? Si yo sé que ellos no fueron a una escuela rabínica como las que fuimos nosotros, pero cuando lo escucharon hablar, reconocieron algo, un sello personal. ¿Qué sello personal reconocieron? La forma de hablar. Que habían estado con Jesús. Entonces ya no eran los simples perejiles que consideraban ellos que eran. Eran hombres que aceptaron un llamado, pasaron un discipulado, fueron aprobados y hoy tenían y podían pararse y hablar como hablaban porque estaban avalados por el Señor. Y cuando lo escuchaban hablar, se maravillaban porque hablaba el Señor a través de su boca. Reconocían, esto me parece que eran discípulos de Jesús. Y los reconocían. Marcos 6:20. Quien tenga, léalo fuerte. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que él era varón justo y santo. Y le guardaba a salvo y yéndole. Marcos 6:20. Sí. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo y asombrado, pero le escuchaba de buena gana. Bueno, porque un discípulo no es solamente un alumno que se sienta a escuchar a un maestro. Escuche. El hecho de que usted esté sentado acá y que por gracia y misericordia en un llamado el Señor me haya levantado de maestro y que usted escuche la palabra a través de mi boca, no quiere decir que usted sea un discípulo. Porque un discípulo no es una persona que solamente se sienta en una banca a escuchar a un maestro. Eso lo pueden hacer muchas personas. Lo pueden hacer mucho y durante mucho tiempo. Es más, mucha gente me escuchó por mucho tiempo y en el tiempo que el pastor Sergio estaba aquí en este planeta con vida, ¿sabe? Infinidades de personas lo escucharon. Infinidades. Pero ninguno de ellos era un discípulo porque ni siquiera acataba lo que decía, transmitía o comunicaba. Les gustaba escucharlo por la forma que tenía de enseñar,
pero eso no los transformaba en discípulos. Hechos 22:3 dice lo siguiente: de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. No solamente es alguien que se sienta a escuchar, sino que un discípulo es alguien que absorbe conocimientos y las enseñanzas de un maestro. No es solamente escucharlo, las tenés que absorber a las enseñanzas. Como lo hizo, yo fui instruido, yo soy discípulo de Gamaliel y absorbí todas sus enseñanzas. Soy celoso de la ley, tengo el pleno conocimiento. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Marcos 2:14. Después vamos a leer Lucas 11. Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Entonces, ¿qué tenemos? Que un discípulo sigue a un maestro. Jesús fue claro, o la Escritura es clara en esto. El discípulo nunca va a ser mayor que su maestro. A lo sumo, si se esfuerza, va a llegar a ser como su maestro. Porque va a madurar, porque va a entender, porque va a pasar su periodo de etapa de prueba, de crecimiento, y va a llegar a ser como su maestro, pero nunca un superior a su maestro. Pero vos imaginate que para un discípulo llegar a ser como su maestro, tiene que pasar muchas situaciones. Y tiene que demostrar que verdaderamente tiene las condiciones para llegar a ser como su maestro. Porque para eso tiene que llegar a una madurez, a un entendimiento, a una comprensión de la vida, de las situaciones, de las cosas, de poder afrontar las realidades de esta vida también. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo lo que decía: lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste de mí, háganlo. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen que ser imitadores de mí, pero como yo lo soy de Cristo. Porque lo que veían en el apóstol Pablo no era otra cosa que la vida y entrega como la que tenía Cristo. Entonces, no solamente sigue a un maestro, aprende de su maestro. Lucas 11:1 que dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué estaba buscando acá este discípulo? La guía. ¿La guía de quién? La guía de su maestro, porque había algo que no le estaba cuadrando en la enseñanza de Jesús. Porque ellos, unos pasajes anteriormente, le decían: Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego y que los consuma como hizo Elías? Y Jesús dijo: no, muchachos, ustedes no saben de qué Espíritu son todavía. Yo no vine a matar o a perder las almas, las vine a salvar. ¿Cómo es esto? Entonces, acá hay algo que no entiendo, le dijo el discípulo. Vamos un pasaje más adelante y nos encontramos con que dice: ¿por qué no me enseñas a orar? Como Juan le enseña. Estaba buscando una guía del maestro. Porque había algo que no entendía y no comprendía. Pero estaba buscando una guía, pero no para hacer lo que quería, sino porque verdaderamente estaba interesado en empezar a hacer las cosas bien. Porque Jesús ya lo había reprendido diciéndole: ¿ustedes no saben de qué espíritu son todavía? Y eso, ¿qué pasó?
mejor voy a ver de qué se trata esto, enséñame cómo es. Un discípulo se entrega a la enseñanza de su maestro, como en este caso lo había hecho Saulo de Tarso, a la enseñanza de su maestro que fue Gamaliel. Juan 6, 68, 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús empezó a exhortar al pueblo. Porque es lindo escuchar la sabiduría, es lindo escuchar el conocimiento, es lindo escuchar los secretitos de la palabra. Es lindo escucharlo. Porque te sentís que tu alma se alimenta y se llena. Pero cuando venía la parte de hay que empezar a arrepentirse, hay que empezar a cambiar la personalidad, porque mucho conocimiento, pero poca acción, son las mismas porquerías de siempre, son las mismas lengua larga, los mismos mentirosos, los mismos celosos, los mismos chumas, son los mismos de siempre. ¡Ay, Señor! Duras son tus palabras, ¿quién las puede oír? ¿Qué te querés decir vos también? Entonces, ¿qué hizo? Se subordinó a las palabras de su maestro. Se subordinó a su maestro. ¿A dónde voy a ir yo? Está reconociendo que a pesar que eran duras, eran palabras de vida. ¿A dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida? Entonces un discípulo acepta la corrección y cuando la palabra viene dura, hacerse cargo. Hacerse cargo, porque hay cosas que todavía no cambiamos. Esa es la realidad. Entonces, un discípulo se subordina a los conocimientos del maestro. Aunque tal vez muchas veces no entienda lo que el maestro dice o comprenda, o no es que no entienda lo que está diciendo, no logra comprender la forma de por qué está diciendo o enseñando dichas cosas, pero lo se subordina porque sabe que es palabra de Dios. Y en su momento lo va a entender. Cuando alguien toma una decisión, que venía, no entiendo, pero hoy no lo entiendo, pero sé que lo voy a entender. Pero después está una parte que lo entiende, se subordina, y la otra que empieza a cuestionar, y a murmurar, o a decir. No, quería preguntar. Fuerte y claro. 6, 68, 69. Sí, 69. Ah, ok. No, eso quería. 68, 69. Sí. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú eres de ellos, tú eres de los que estuvieron con Jesús. Tu manera de hablar te delata, te descubre. ¿Por qué? Porque una persona adquiere las características de su maestro, de quien lo instruyó. Cualquier persona que me escucha hablar a mí dice: ¿vos no estuviste con Sergio? Lógico, porque si bien no hablo o no enseño como Sergio enseñaba, pero adquirí muchas características que él tiene, porque Sergio tiene una forma única de explicar. Y así como yo tengo una forma única también de explicar, pero adquirí características de quien me instruyó o de quien me sigue instruyendo. Y eso es normal. Entonces, tenemos que no solo un discípulo es una persona que se sienta a escuchar a un maestro, sino que es una persona que absorbe los conocimientos y la enseñanza, que sigue a un maestro, que aprende de un maestro, que busca la guía del maestro y que se entrega a las enseñanzas del maestro. Eso de se entrega a las enseñanzas del maestro es lo que más cuesta. Porque no todos están dispuestos a aceptar la guía del maestro. Es la realidad. Porque no todos están dispuestos a seguir el consejo del maestro. Porque te piden el consejo, pero después hacen lo que quieren, porque no quieren, le parece que lo que está bueno, pero hasta acá este consejo. Lo demás no está bien.
Entonces tenemos que, por ejemplo, un discípulo no solamente es un alumno, es un estudiante, un aprendiz. En hebreo se utiliza la palabra talmid, que significa discípulo, alumno y aprendiz. Viene de lamad, la palabra lamad, que significa estudiar, aprender, instruirse y habituarse. Porque cuando venimos nosotros al Señor y aceptamos al Señor, aceptamos el llamamiento para entrar en un discipulado, tenemos que empezar a habituarnos a la nueva forma de vida, a la nueva instrucción y a la nueva capacitación. Porque si yo, por ejemplo, ahora en este caso la hija de nuestra hermana Adriana, Guadalupe, ¿Guada se levanta cuando se queda ya a la hora que quiere? No. ¿Hace lo que quiere? ¿Se tiñe de colores el pelo como quiere? ¿Se pinta como quiere? ¿Se viste como quiere? No, porque la están instruyendo y tienen que absorber las características del lugar donde la están instruyendo. Y se está habituando a una nueva forma de vida a la que no estaba acostumbrada. Pero como quiere perseverar en eso, lamentablemente se esfuerza para lograrlo. Y deja su vieja costumbre, su vieja comodidad, su vieja forma de ver las cosas, porque hasta la mentalidad le cambia. Y quieras o no, todo ese proceso que está viviendo la está haciendo crecer, madurar como mujer. Lo mismo en el Señor. Es enseñar y es adoctrinar. Adoctrinar a una persona. Éxodo 18:20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que tienen que hacer. O sea, acá vamos en hebreo, esta palabra, limed, también viene de limed, es enseñar y adoctrinar, amaestrar. ¿Te la hago en nuestro lunfardo? Un maestro te tiene que domar. Enséñales los mandamientos, enséñales cómo tienen que caminar, decirles lo que tienen que hacer y decirles también lo que tienen que dejar de hacer. Te tienen que domar, te tienen que amaestrar. Y siempre me encanta con Tito cuando le preguntaba lo del caballo, que él le ataba la rueda, lo sacaba a dar la vuelta a manzana para poder atarlo al carro. ¿Y cuánto tiempo te lleva? 25, como mucho fue 30 días. Una preparación. Prepararlo para poder atarlo al carro y que esté subordinado a quien lo subyugaba. 30 días. Y si no va, y no sirve para esto. Pero 30 días lo subordinaban al caballo. Un evangélico tiene 30 años en la iglesia y no lo pueden subordinar. Entonces no sirve. No, porque no hay un servicio a medias en el Señor. Entonces, o sos un discípulo que llega un momento que aprende y se transforma en un obrero, o pasas toda la vida sentado en una silla escuchando y sirviendo a medias, que al fin de cabo es nada, porque cuando venga el Señor... Una de las cosas que siempre... Fuerte y claro, por favor. Una de las cosas que siempre en las iglesias, ¿no? En línea general, creen que el servicio está dentro de la iglesia y el servicio está todos los días a la vuelta de tu casa, en cualquier esquina, en cualquier lugar. O sea, no necesitas que nadie te vea, solo que Jesús te vea. Exacto, mirá, por ejemplo, hay una frase, una expresión compuesta que es Oleged be y kabot. Oleged significa alguien que va y kebot significa que proviene de, y significa acosar y perseguir. También tortuoso, difícil, lleno de huellas, constancia,
constancia. Perseguís a alguien, perseguís al Señor, te esforzás. Es todos los días. ¿Escucharon alguna vez la frase matetes? Sí, no traiga su matete en Bueno. la cabeza. Del griego. ¿Qué significa? Uno que es enseñado. En Marcos 9:31. En griego el vocablo que se utiliza es matetes. Y significa uno que es enseñado. 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Les enseñaba a sus discípulos. Un discípulo es una persona que es enseñada. Quieren ser discípulos, tienen que dejarse enseñar. Tienen que dejarse corregir. Tienen que aceptar cuando viene la bendición y también cuando viene la corrección. Me habla que es el alumno de alguien. Alguien que recibe instrucción y doctrina. Gálatas 6:6. ¿Qué dice Gálatas 6:6? El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Alguien que recibe instrucción o doctrina. Escuche. Al que es enseñado En la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Entiende eso usted? Haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Si hablamos de guardar la palabra, para que usted entienda, porque Éxodo 24:13 lo que dice, y acá va, y va con mucho amor esta palabra. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y se levantó Moisés con Josué, Su servidor. aunque usted no quiera, no le guste, o tal vez no lo acepte, Josué no servía a Jehová. Josué servía a Moisés. El servidor de Moisés. Josué lo vio enojado. Josué lo vio hasta cuando iba al baño, tal vez a Moisés. Josué lo vio a Moisés loco cuando el pueblo lo hacía renegar. Josué no lo criticó a Moisés cuando estuvo con la mujer cusita, con la mujer negra. Sin embargo, Aarón, su hermano, y su hermana María lo criticaron, lo juzgaron y murmuraron contra. Pero Josué no. Moisés subió al monte, Josué subió al monte y Josué, quédate ahí. Abajo el pueblo se desenfrenaba. Becerro de oro, adoraban a dioses, hacían todo lo que no tenían que hacer. Pero Josué ahí a la mitad del monte esperando que su señor Moisés bajase del monte. Eso es un discipulado. Yo me iba a las 8 de la mañana, me encontraba en la casa del pastor Sergio, hacíamos la actividad, servía. Salía de la cárcel los sábados, que me iba más temprano, 6 de la mañana para poder estar a las 6:30, 7 menos 20, para poder entrar a las 8 de la mañana a la cárcel. Salía de las 2 de la tarde y parecía que tenía un edificio en el lomo. Porque no es fácil servir en la cárcel en medio del ambiente que se mueve ahí. Llegaba allá, daba clases y después almorzábamos. El pastor Sergio almorzaba, me voy a tirar un rato. Y se iba a tirar un rato y yo me quedaba ahí, doblando revista, preparando el material, todo, porque cuando él se levantaba a la tarde teníamos que ir a un seminario a otro lado y yo lo tenía que llevar. Y nos íbamos, acá a la vuelta no, vamos a Luján, ahí vamos a Luján. Y volvíamos. ¿Y sabés qué hora yo volví a mi casa? Karina se lo puede decir. 8:30, 9 de la noche. No, más tarde. Depende del servicio, pero a lo que quiero decirle
que acá en mi casa se festejaban los cumpleaños de mis hijos y yo estaba sirviendo al Señor y yo no estaba en el cumpleaños de mis hijos. Porque primero entendí que tenía una responsabilidad. Primero para con el Señor. Porque mi corazón se debe al Señor. Y después lo demás. Hoy no voy porque tengo un cumpleaños. Hoy tengo un 15. Hoy tengo esto. Hoy tengo aquello. Entonces toda la información que reciben es como que no les causa el temor o la entrega o la dedicación. Mucha revelación, mucho conocimiento, muchos secretitos, pero cero discipulado. Yo cuando decía que me subordinaba, yo no es que estaba allá con el pastor y todo el tiempo el pastor me estaba dando un seminario. No, yo iba a trabajar y a servir. Y si tenía que lavarle una ventana, se la lavaba porque se llenaba de tierra. Y si tenía que arrancarle una yuya y pintarle algo, se la arreglaba. Y si rompía una canilla, yo estaba ahí. Porque era mi maestro y yo era su meyeret, como él decía. Y los sábados, venía, el primer sábado de cada mes se juntaban los pastores. Y yo era, ¿qué? Su meyeret. 20 pastores con sus esposas, haciéndose los espirituales, hablando, que no cazaban un palo de nada. No cazaban un comino. Y yo iba ahí, un té, un cafecito, ya se lo traigo. Y le servía. Yo que era su meyeret, su servidor. Porque también, para los que se mofan de que son diáconos en la iglesia, la palabra diácono, ¿sabe qué significa? Es griega. Servidor. Están para servir. Y ese es el entrenamiento del discipulado. Mientras los otros se mofan y te miran como que sos el che pibe, vos ganás terreno. Te callás la boca, agachás la cabeza, sí, pastor. Nadie cazaba un palo. Nadie entendía nada. Pero yo fui ganando entendimiento, conocimiento. Fui ganando nivel de espiritualidad en el Señor. Aprendí muchísimo. Y cuando me tenía que retar el pastor por algo, me retaba. Y yo lo vi enojado. Lo vi enojado. Si usted me permite la expresión, lo vi recaliente al pastor Sergio por situaciones que pasaban. Pero también lo vi llorar por situaciones. Lo vi en su debilidad humana, también lo vi. Lo vi sonarse los mocos ahí delante mío, en la mesa, comiendo los dos. Pero era mi maestro. Y yo, antes que cualquier debilidad que él pudiera tener, yo sabía que Dios estaba con él porque tenía un testimonio que lo precedía. ¿Y sabes qué? Él se sentía muy cómodo conmigo también. Porque él entendió que cuando el día que yo llegué, no estuve ahí para juzgarlo. Y entonces él se mostraba como verdaderamente él, sin tener que aparentar nada. Que él no tenía que aparentar nada. Porque un hombre que fue muy perseguido y muy herido por los que estaban también dentro de la congregación. Y lo vi de los diferentes estados, pero siempre vi un hombre de Dios. Tal es así que en los últimos años que vivió en San Luis, él quería que yo me quedara 6 meses allá y 6 meses acá. Obvio, yo ya no podía hacer eso. Pero quiero que usted entienda de qué se trata. Yo no digo que usted venga acá a ser mi servidor, no le estoy diciendo eso. Pero quiero que usted entienda de qué se trata esto. De qué se trata el discipulado verdaderamente. Que no es solamente secretitos de la Biblia. Es entrega y dedicación a un servicio. Por ejemplo, vemos... Y Jesús practicó esto mismo. Usted dice, no, pero eso era el Antiguo Testamento. Pero veamos un poquito ahora el Nuevo Testamento. Lucas 22, 26 y 27. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Escuche, Jesús le daba, ¿quién es el mayor?
Yo estoy entre ustedes, muchachos. A ver, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa y que dice, sírvame? Bueno, yo que soy el Hijo de Dios, estoy entre ustedes como el que sirve. Se ponía como ejemplo. Entonces, es una persona que sirve a otra como criado. Yo estoy para el servicio. Yo vine acá a dar mi vida, pero por ustedes y estoy al servicio de ustedes. Él se ponía como ejemplo. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. O sea, porque es una persona, un servidor es una persona que es de utilidad para otro. El pastor Sergio me celaba un montón. Porque le era útil. Y cuando a un hombre de Dios tiene una persona que le es útil, no te quiere dejar ir, porque le sos útil para la obra. Vos imagínate lo que era Pablo y Lucas, que lo acompañó a rajatabla en todo lo... Porque son útiles, compañeros de los hombres de Dios. Y los hombres de Dios no te quieren dejar ir porque es difícil encontrar personas que tengan esa predisposición o que hayan entendido, hayan visualizado de qué se trata y lo fundamental que es tener a alguien ayuda idónea acompañando el ministerio de un hombre de Dios. Lo necesario que es. A ver, si usted se diese cuenta lo necesario que es, lo necesario que usted y lo indispensable que es usted para mi vida también, si usted lograra captar, eso se daría cuenta y lo percibiría y entendería. Y algún día, lógico, si lo entiende, tal vez, como yo nunca fui mayor que mi maestro y a lo sumo, tal vez hoy estoy llegando a los tobillos de quien fue Sergio. Uno que es enseñado, habíamos dicho, ¿no? Persona que es de utilidad para otros. Romanos 16, 2. Nos preocupamos y ocupamos el tiempo en lo que no edifica. ¿En qué dijo fulano? ¿En qué dijo mengano? ¿Pero qué me importa a mí lo que dijo fulano o mengano? O si los demás tergiversan el mensaje o lo que piensen. ¿Qué me importa lo que piensen los demás de mí? O si tuve o no culpa en ciertas situaciones. A mí lo que me importa es que usted pueda crecer, madurar, entender y servir al Señor. Porque no hay mayor satisfacción para un maestro decir, wow, este salió de mis lomos. Veo un hombre, una mujer íntegro, con conocimiento, que camina. Valió la pena. Valió la pena. Dice Romanos 16:2. Sí. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Porque es una persona que está dispuesta a auxiliar a otros. Cuando la reciban, Pablo escribía, recíbanla como a mí mismo. Porque esta mujer, no solo a mí, sino ha ayudado a muchos. Y es digna de ser recibida con todos los honores y de ayudarla porque ha dedicado su vida a ayudar a los hombres de Dios. No solo a mí, sino a otros. Maravilloso, ¿no? Mujer idónea. ¿Quién la encontrará? Colosenses 4:11 dice: Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Escuche, hermano. Transfórmese en un consuelo de los hombres de Dios y no en un puñal de la espalda. Abuela. Porque justo, ¿cómo decía Lara? Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me... Son los únicos judíos de la circuncisión, un tal Jesús llamado justo, que ¿qué? Que me ayudan en el reino de Dios. Que me ayudan en el reino de Dios. ¿Y han sido qué? Un consuelo. Han sido un consuelo. El pastor Sergio, ¿sabe qué me dio?
la última vez que pude estar con él, ¿sabes lo que fue para mí, con todos los nervios, pedirme él que orara por él? A mí, ¿sabes qué es eso? ¿Sabes que no le oraba a nadie y no se dejaba tocar por nadie? Y en los últimos días de su vida, cuando me despedía, me dijo, por favor, haz una oración por mí. Y me dijo, me dedicó un llavero con un pasaje, un texto bíblico. Cuando habla de los mensajeros, como la nieve para la primavera, así no me acuerdo ahora el pasaje. Ahora se lo voy a mostrar. Es como decir, eso es un vaso de agua fría para mí, de que me refresca el alma. Eso. Entonces, encontrar una persona así debe ser glorioso. Y que me ayudan en el reino de Dios y han sido un consuelo para mí. Porque quieras o no, el discipulado o el llamado a la enseñanza es solitario. Porque se sufre, porque sufrir el conocimiento, porque el conocimiento genera dolor, añade tristeza. Porque podés ver y conocer tantas cosas y vos ves con la situación de los hermanos y la situación que va a pasar. Y bueno, el ministerio siempre acarrea distintas situaciones. Colosenses 4:11, ¿leíste? Sí. Entonces es una persona preparada para brindar ayuda a otra. Filimón 10-14. Filimón 10-14. Una vez a Karina le tocó vivir algo que yo lamenté mucho. Cuando el pastor Sergio no estaba de humor por una situación que había pasado y vivimos una situación en la camioneta. Y a mí me dolió mucho porque ella no estaba acostumbrada. Pero yo era quien estoy acostumbrado a ese tipo de trato con un hombre de Dios. Y yo sé por qué estaba así. Y sabía por qué estaba así. Y ella le tocó vivir. Y fue duro verlo así para ella. Y fue como doloroso. Pero nosotros, los que fuimos discípulos, somos preparados y forjados en medio del fuego y en medio de la prueba. Porque ahí es donde verdaderamente se prueba nuestra fe, nuestra confianza, nuestra visualización. Como el oro se prueba en el crisol, mete en la hornalla y se saca la peor basura, así, de esa forma, en la presión, en el fulgor de la batalla, cuando más presión, opresión y aflicción hay, es donde vos sos probado. Porque ahí es donde tu ser exterior se muere, pero tu ser interior se crece. Es como Juan el Bautista dijo, es necesario que yo muengüe para que él crezca. Y bueno, es lo mismo. En el discipulado uno aprende a morir cada día para que el Señor sea verdaderamente quien crezca en uno. Dice 10-14 al 14. Es un solo capítulo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Después le dice, como diciendo, cargalo a mi cuenta, porque no sé, es como decírtelo, por no decirte que tú mismo te me debes, le dice el apóstol Pablo. Pero habla de una persona que verdaderamente, que su trabajo sirve para la otra. Lo que esa persona hace es importante para la obra o para el hombre de Dios que lleva adelante una gran carga. Discipulado.
No es lo teórico, también lo práctico. Entonces, persona que se consagra a un propósito, toma una decisión y se dedica a eso. San Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Punto. Yo tengo que hacer lo que se me mandó a hacer. Esa es mi verdadera comida, esa es mi verdadera ocupación y preocupación. Que yo pueda terminar la obra que se me encomendó. Pablo era un imitador de Cristo. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Iba a ser decapitado, por lo demás ya me espera la corona de vida. Hizo lo mismo. Él, lo único que le importaba haber guardado la visualización, haber logrado el objetivo que le fue encomendado. Entonces tenemos a una persona que cumple, que se consagra a ese propósito. ¿Te llamaron para una tarea? Me dedico a eso. Me consagro a eso. Me aparto para eso. Lo demás queda todo en un plano secundario. Colosenses 4:1, ¿qué dice, Cari? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Persona que cumple con sus responsabilidades. Tenés un amo en el cielo, tenés cumplir las responsabilidades. Y este pasaje, Filipenses 2, 3 y 5, estos pasajes te van a calar en lo más profundo del orgullo y te van a desmenuzar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada por contienda ni por vanagloria. Nada por nada de eso. A ver. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe qué? ¿Terminaste ahí, Franco? No, sigue. Dice, No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. esto. Yo tengo que mirar a Marcela y mirarla como que ella es superior a mí. Y yo no tengo que mirar lo propio mío, mi quintita nada más. Tengo que cuidar del otro. Porque un discípulo verdaderamente ama ser menos que el otro. Pero no con eso, ay, pobrecito, no sirve para nada. No con eso. Sino que en su madurez entiende que fue llamado para un servicio, para una entrega y una dedicación. Y mira al otro como si fuese superior a uno mismo. Y no mira por lo suyo propio, porque dejó toda su vida de lado para servir a otro. Cuando usted entiende y comprenda eso, entonces vamos a saber que está metiéndose en un discipulado. Que verdaderamente se está... Cuando usted deje de mirar su propia quinta, sus propias cosas, para mirar la necesidad del otro. Cuando usted se sienta que el otro, que la necesidad del otro, aunque sea, no sea tan importante como su necesidad, pero usted la estima como que es más importante la necesidad del otro que la suya. Entonces por ahí viene la cosa del discipulado. Un discípulo servicial que sirve con cuidado y diligencia. Está pronto a complacer sirviendo a los otros. Atento y cuidadoso. Jesús practicó este sistema rabínico con sus discípulos. Los discípulos le servían de varias maneras, comprando comida, preparando la Pascua. Jesús le decía, anda fulano de tal, lo vas a encontrar que está así, decirle que tenés boleto, que venga, que anda, bueno, está bien. Tú le decís, el Señor dijo que ese boleto, vos andá a la casa de fulano de tal y decirle que yo voy a posar y vos voy allá. Y iban. Y hacían. Y servían, porque le servían a Jesús, al propósito de la obra también. Y de esa forma estaban siendo entrenados. Entonces,
toda formación, incluyendo al servicio, el servicio al maestro, ayudaba y aún ayudan a transmitir las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque yo te digo un ejemplo. Yo porque no me tomo el atrevimiento y no quiero sonar abusivo, pero yo le digo, bueno, mañana vengan, necesito que me corten el pasto. ¿Y qué van a hacer? Yo tengo un 15. Le aviso. Pero es parte del discipulado. Así es. A ver, ¿quién me puede pintar la iglesia mañana? Yo compro la pintura. ¿Quién puede pintar la iglesia? Porque es parte del discipulado. Mira, yo no puedo ir a tal lado, yo necesito que te vayas a la calle para que te tomes el colectivo acá y vayas a estar al pastor y le comuniques, le des esto al pastor. No, pastor, me parece que usted es demasiado abusivo. Pero es la realidad. Hay mucha gente que se queda preso de los dichos de su boca, que se compromete. No, pastor, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer acá y lo voy a hacer. Y mueren eso. Y quedan presos de los dichos de su boca y se terminan atando. Porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, está buena la revelación. Está bueno que entendamos y comprendamos que los Elohim, que los planetas, que los dioses, que el universo, que el sistema de Satanás, que la vacuna, que no la vacuna, que el sistema, que el diablo, que esto y que el otro. Y está bueno. Y que podamos debatir y hablar de eso. Pero ¿y el servicio para cuándo? ¿Y la consagración para cuándo? ¿Para cuándo apartarse genuinamente para el Señor y dedicarse a lo que el Señor nos dice? Porque nos salteamos esa parte. Sí, yo voy a la iglesia porque el Señor me llamó para predicar su palabra. ¿Pero y la formación? Porque todo lo que estamos hablando hoy entra en la parte de la formación. Simplemente para llegar a ser un obrero aprobado. Pasar por un discipulado. Los servidores se han puesto a prueba, dice, los diáconos se han puesto a prueba. Y una vez que hayan aprobado, para que puedan ejercer bien su servicio. Los servidores, escojan a 7 de ustedes, buen testimonio, sabiduría y llenos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para repartir el alimento en la mesa. Servidores. Eso usted lo puede encontrar en Hechos 7. 6, 7, ahí adelante. La elección de los 7 servidores, que se le llama la elección de los 7 diáconos, ¿no? Pero bueno, la idea era que usted entienda y comprenda que hay cosas que verdaderamente estamos dejando de lado. Que la estamos dejando de lado. Que es la entrega, la dedicación y el servicio, la consagración. Que estamos mirando más nuestras necesidades personales que verdaderamente lo que acontece para servir al Señor. Yo se lo digo, hermano, ¿sabe por qué? Y se lo digo con la autoridad que Dios me ha dado, pero ¿por qué? Porque fue una experiencia propia y personal. Porque yo me entregué mi vida y estuve a punto hasta casi de perder mi matrimonio por el servicio también al Señor y por otras cosas también que hice. Pero me importaba el Señor, porque entendí que lo único que me importaba era el Señor. Si mi esposa me amaba, mis hijos me amaban, no sé, pero para mí era el Señor, nada más que el Señor. Y sigue siendo el Señor, porque el Señor es el único que me puede salvar. Mi hijo me puede amar, pero no me puede salvar. Mi esposa me puede amar, pero no me puede salvar. Mis problemas, lo único que van a hacer es ocupar mi mente y mi corazón. Pero no me puede salvar. Y tampoco puedo, por más que me afane y me preocupe, añadir a mi estatura un codo. No puedo hacer nada porque basta cada día su propio mal. Y vivo el día a día. Y un día estoy así, y un día Dios me sorprende, y otro día hay que pelear y sigo adelante y avanzo. Y anhelando y esperando que la gente pueda entender y comprender y si puedo, me gozo cuando se abre una puerta para ir a enseñar a otro lado.
Pero también a veces digo, ¿cuánto tiempo hace que estamos acá y cuánto tiempo hace que la gente recibe enseñanza acá? Mucho tiempo. Y si tendría que decirles algo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hombres de poca visualización. Porque debiendo ser ya maestros, tienen la necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esa es la realidad. 3 años les llevó al Señor enseñarle a los discípulos. 3 años y medio. Y a caminar. Entendieron, hasta sus vidas dieron. Así que, amados hermanos, era simplemente una refrescada de memoria para que entendamos y comprendamos y para que no dejemos ni descuidemos esta salvación tan grande, que para servir como corresponde y desarrollar el talento y los dones, necesitamos aprobar el discipulado. Si no lo aprobamos, no va para ningún lado. Dios te prueba, Dios te aprueba y Dios te prospera. Pero Dios no te puede prosperar si no te aprueba. Pero para aprobarte te tiene que probar. Dios te prueba, Dios te aprueba y Dios te prospera. Y la prosperidad no es la económica.